En una tarde aparentemente tranquila en España, mientras las familias regresaban a casa después de un día común y las luces de los teléfonos iluminaban silenciosamente los rostros de millones de adolescentes, una noticia comenzó a recorrer el país con una fuerza inesperada. No fue un escándalo, ni una tragedia, ni una celebración nacional. Fue una decisión que podría cambiar la forma en que toda una generación crece, se comunica y entiende el mundo que la rodea. El gobierno anunció su intención de prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años, y de pronto, el murmullo digital se transformó en debate, en preguntas, en emociones encontradas que atravesaron hogares, escuelas y conversaciones en cada rincón del país. Para algunos padres, la noticia llegó como un suspiro de alivio. Durante años habían observado en silencio cómo las pantallas capturaban la atención de sus hijos, cómo las risas en los parques eran reemplazadas por desplazamientos infinitos en una pantalla, cómo la comparación constante erosionaba la autoestima de quienes apenas comenzaban a descubrir quiénes eran. Para ellos, esta medida representaba protección, una oportunidad de devolver la infancia a un lugar más humano, más lento, más real. Pero para muchos adolescentes, la noticia se sintió distinta, no como protección, sino como una puerta que se cerraba. Porque en esas plataformas no solo había entretenimiento, también había amistades, identidad, pertenencia. Había un espacio donde podían hablar cuando en la vida real no encontraban palabras. Las reacciones no tardaron en aparecer. Expertos en educación hablaron de salud mental, de ansiedad digital, de la presión invisible de los me gusta. Psicólogos recordaron que el cerebro adolescente aún está aprendiendo a manejar la recompensa inmediata y la exposición constante. Mientras tanto, defensores de la libertad digital advirtieron sobre los riesgos de prohibir en lugar de educar. ¿Es una prohibición la solución correcta? ¿O es solo el comienzo de una conversación mucho más profunda sobre tecnología, responsabilidad y futuro? En medio de todo esto, hay historias silenciosas que no aparecen en los titulares, como la de una madre que revisa cada noche el teléfono de su hija con preocupación, temiendo encontrar mensajes crueles, o la de un joven que descubrió su pasión por el arte gracias a una comunidad en línea que lo entendía cuando nadie más lo hacía. La realidad no es blanca ni negra, es compleja, humana, llena de matices, y precisamente por eso, esta decisión ha despertado tantas emociones. Lo que está ocurriendo no es solo una nueva ley en discusión, es un reflejo de una pregunta más grande que muchos países comienzan a hacerse. ¿Qué precio estamos pagando por vivir conectados todo el tiempo? Durante más de una década, las redes sociales prometieron acercarnos, y en muchos sentidos lo lograron, pero también trajeron comparaciones constantes, información imposible de procesar y una velocidad emocional para la que quizá nunca estuvimos preparados, especialmente los más jóvenes. Ahora España se encuentra en el centro de una conversación que podría extenderse mucho más allá de sus fronteras. Algunos ven valentía en esta decisión, otros ven incertidumbre, pero todos coinciden en algo. El futuro digital de los niños ya no puede ignorarse. Las decisiones que se tomen hoy moldearán la forma en que millones de jóvenes crecerán mañana. Si esta historia te hace pensar, si sientes que este tema afecta a familias, estudiantes y al futuro de toda una generación, este es el momento de acompañarnos. Suscríbete al canal y apoya este contenido para seguir explorando las decisiones que están cambiando el mundo en el que vivimos. Porque lo que viene a continuación no es solo política ni tecnología, es una historia profundamente humana, y apenas estamos comenzando a entenderla. En los días que siguieron al anuncio, el país entero pareció detenerse por un instante para escuchar algo que normalmente pasa desapercibido, el silencio que queda cuando una costumbre cotidiana se pone en duda. En los pasillos de las escuelas, en las mesas familiares durante la cena, en los trayectos cortos del autobús, la misma pregunta flotaba sin una respuesta clara. Nadie sabía exactamente cómo sería un mundo en el que los menores de 16 años quedaran fuera de las redes sociales, pero todos intuían que no sería un cambio pequeño.
Algunos profesores comenzaron a imaginar aulas distintas, con estudiantes menos distraídos por notificaciones invisibles y más presentes en las conversaciones reales. Soñaban con miradas atentas, con debates cara a cara, con la recuperación de una curiosidad que no dependiera de una pantalla. Sin embargo, también sabían que la realidad es más compleja, porque la tecnología no solo distrae, también conecta, enseña e inspira. Muchos jóvenes han aprendido idiomas, habilidades creativas e incluso han encontrado vocaciones gracias a ese universo digital que ahora podría cerrarse parcialmente para ellos. Mientras tanto, en los hogares, las emociones eran contradictorias. Había padres que sentían esperanza, pensando que tal vez sus hijos volverían a dormir mejor, a compararse menos, a vivir con menos presión social. Pero también había preocupación, porque prohibir no siempre significa proteger. Algunos temían que la distancia digital generara otra clase de distancia, más silenciosa, más difícil de notar. Temían no entender el nuevo mundo de sus propios hijos si ese mundo se volviera clandestino en lugar de desaparecer. Los propios adolescentes vivían este momento con una intensidad que pocas veces los adultos logran percibir. Para muchos de ellos, las redes no eran solo entretenimiento, sino una extensión de su vida emocional. Allí celebraban logros pequeños que nadie más veía. Allí encontraban personas con intereses similares cuando en su entorno cercano se sentían diferentes. Pensar en perder ese espacio despertaba una sensación cercana al aislamiento, como si una parte de su voz pudiera quedar suspendida en el aire sin un lugar donde escucharse. Sin embargo, también empezaron a surgir preguntas nuevas entre ellos mismos. Algunos se preguntaban qué harían con el tiempo libre si las pantallas dejaban de ocupar cada pausa del día. Otros recordaban juegos olvidados, conversaciones largas, tardes sin prisa. Era como si detrás de la resistencia inicial apareciera una curiosidad silenciosa por descubrir otra forma de vivir el tiempo, una que no estuviera medida por desplazamientos infinitos ni por la aprobación inmediata de desconocidos. En el fondo, lo que realmente estaba cambiando no era solo una norma posible, sino la manera en que una sociedad entera se mira a sí misma. Durante años, el progreso tecnológico se aceptó como algo inevitable, casi automático. Cada nueva aplicación, cada nueva plataforma, cada nueva forma de conexión parecía confirmar que avanzar significaba ir más rápido, compartir más, mostrar más. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, surgía una pausa colectiva, una duda necesaria, la posibilidad de preguntarse si todo lo que es posible también es conveniente. Esa pausa no trae respuestas inmediatas, trae algo más difícil y más valioso, reflexión. Obliga a mirar de frente la relación entre libertad y cuidado, entre innovación y responsabilidad, entre el deseo de pertenecer y la necesidad de proteger lo más frágil. Y en esa tensión, profundamente humana, comienza a dibujarse el verdadero significado de esta historia. Porque más allá de leyes, debates o titulares, lo que está en juego es la forma en que una generación recordará su infancia. Si la recordará como un tiempo de ruido constante o como un espacio donde todavía era posible escucharse a sí mismo. Nadie sabe aún cuál será el resultado final, pero todos empiezan a sentir que algo importante se está decidiendo, algo que no pertenece solo al presente, sino también al futuro que todavía no tiene nombre. Y así, casi sin que nadie lo notara en un principio, la conversación dejó de tratar solo sobre pantallas, aplicaciones o normas futuras. Se volvió algo más profundo. Se convirtió en una reflexión colectiva sobre qué significa crecer en este tiempo, sobre cómo proteger la inocencia sin apagar la curiosidad, sobre cómo guiar a una generación que ha nacido en un mundo que cambia más rápido de lo que cualquier adulto aprendió a comprender. En muchas ciudades, la vida siguió su ritmo habitual, los cafés llenos, las calles con su movimiento constante, las escuelas abriendo cada mañana como siempre, pero dentro de esa normalidad, algo había cambiado. Padres que antes no preguntaban, ahora escuchaban con más atención. Hijos que antes respondían con silencio, empezaban a compartir lo que sentían. No era un cambio visible en titulares, pero sí en miradas, en pausas, en conversaciones que antes no existían. Porque en el fondo, esta historia nunca trató únicamente de prohibir o permitir, trató de cuidado,
del miedo silencioso a que quienes aún están aprendiendo a ser ellos mismos enfrenten demasiado pronto un mundo que exige comparación constante, aprobación inmediata y una exposición para la que quizá nunca estuvimos preparados, especialmente los más jóvenes. Tal vez, dentro de algunos años, esta etapa sea recordada como el momento en que una sociedad decidió mirar de frente una pregunta incómoda pero necesaria. Tal vez se descubra que el verdadero cambio no estuvo en una norma específica, sino en la conciencia que despertó, en la forma en que familias enteras empezaron a hablar más, a escuchar mejor, a acompañarse con mayor atención. El final de esta historia aún no está escrito. Como todas las historias importantes, seguirá cambiando con cada decisión, con cada generación, con cada nuevo desafío que aparezca. Pero hay algo que ya es seguro. Cuando una sociedad se atreve a preguntarse cómo proteger a sus jóvenes, está dando el primer paso hacia un futuro más humano. Si esta reflexión también ha resonado contigo, si sientes